Según el Evangelio apócrifo de Tomás, Jesús dijo: Yo comunico mis misterios a quienes son dignos de mis misterios. Muchos misterios relacionados con Jesús han sido distorsionados, ocultados y otros destruidos a conveniencia de la religión tradicional. Hay, por ejemplo, una información relacionada con el Vaticano, la cual no es aceptada por muchos y la estaremos compartiendo en este video, y es la siguiente. En el lugar donde hoy está edificado el Vaticano, había en otro tiempo un templo pagano, entendiendo por pagano los templos y religiones que adoran a Dios desde una perspectiva diferente al judaísmo y al cristianismo. En ese templo los sacerdotes realizaban ceremonias que los cristianos católicos consideraron perturbadoras para ellos, razón por la cual intentaron borrar toda huella de esas ceremonias. La pregunta es, ¿en qué consistían estos supuestos ritos paganos? ¿Eran sacrificios a demonios? ¿O eran orgías obscenas? Eso es lo que nos han hecho creer durante siglos. Pero la verdad es que lo que ahí se celebraba era mucho más sorprendente que esa ficción, y era lo siguiente. En el mismo lugar donde actualmente se encuentra el Vaticano y se honra a Jesucristo, los antiguos sacerdotes paganos rendían culto a otro dios hombre, quien tiene muchas similitudes con Jesús. Por lo pronto te mencionaremos 3 de ellas, y en el desarrollo del video trataremos otras semejanzas y con qué dioses paganos están relacionadas. Primero, nació milagrosamente el 25 de diciembre delante de 3 pastores. Segundo, subió al cielo y prometió que volvería al final de los tiempos. Tercero, dejó establecida una reunión simbólica que consistía en partir y comer pan y tomar vino en memoria de él, tal como lo hizo Jesús. Despierta mucho interés encontrar estas semejanzas tan relevantes entre Jesús y el mito pagano, sobre todo porque en Occidente hemos sido educados en una cultura que presenta al paganismo y al cristianismo como antagónicos. ¿Cómo explicar estas semejanzas tan asombrosas? En lugar de dar una explicación razonable, la iglesia tradicional encubrió esta realidad y acusó al paganismo de celebrar en ese lugar reuniones de carácter diabólico. Ante esta intriga e inquietud por hallar la verdad, nos hemos dado cuenta que entre más buscamos, más coincidencias hallamos. Jesús dijo en el Evangelio según Tomás: Quien busca, no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará, y cuando haya sido turbado se maravillará, y reinará sobre la totalidad y hallará el reposo. ¿Cómo descifrar esta similitud entre el paganismo y el cristianismo? Para esto necesitamos poner en tela de juicio algunas creencias que por siglos han sido consideradas indiscutibles y empezar a considerar algunas otras creencias que en un principio parecían imposibles de creer. Convencido que Jesús es un personaje más allá de lo histórico y que el cristianismo no fue en sus inicios una nueva revelación de Dios, sino una adaptación judía de la antigua religión mistérica de los paganos egipcios, presentaré a continuación algunos argumentos. En primer lugar, los místicos y estudiosos del Renacimiento ubicaban los orígenes del cristianismo en la antigua religión egipcia. Asimismo, estudiosos visionarios de finales del siglo XIX y eruditos de las últimas décadas hicieron conjeturas muy parecidas. Sin embargo, son pocas las personas que se atreven a expresar esta conclusión tan obvia. ¿Por qué? Porque expresarlas es considerado tabú. Durante 2000 años ha prevalecido en el mundo occidental la idea de que el cristianismo es sagrado y único, mientras que el paganismo es primitivo y obra del diablo. Por esta razón, la posibilidad de que las dos corrientes formen parte de una misma tradición ha sido rechazada abiertamente. Pero, ¿por qué no atreverse a pensar y considerar algo que era prohibido pensar? Y aún más, ¿por qué no compartir esta información de manera sencilla a todo tipo de personas? Los misterios
a los que estamos haciendo referencia fueron difundidos y florecieron en todo el Mediterráneo antiguo e inspiraron a los más grandes pensadores y maestros espirituales del mundo pagano, quienes los consideraron la fuente misma de la civilización. Hoy, por ejemplo, recordamos al gran filósofo griego Pitágoras por su teorema matemático, pero pocas personas se lo imaginan como en realidad era, un sabio que, según creían sus contemporáneos, era capaz de calmar milagrosamente los vientos y resucitar a los muertos. En el centro de los misterios paganos habían mitos relacionados con un dios hombre que moría, resucitaba y tenía muchos nombres diferentes. En Egipto era Osiris, en Grecia Dioniso, en Asia Menor Atis, en Siria Adonis, en Italia Baca, en Persia Mitra. En lo fundamental, estos dioses hombres es el mismo ser o la misma esencia. Para abreviar, solo tomaremos los dos primeros, esto es el mito Osiris y Dioniso, el cual es esencialmente el mismo, aunque en las diferentes culturas hayan ampliado y adaptado sus detalles a lo largo del tiempo. En la medida que profundizamos en las diversas versiones de los mitos Osiris y Dioniso, resulta evidente que la historia y biografía de Jesús tiene las mismas características. Primero, Osiris y Dioniso es Dios hecho carne, el Salvador e Hijo de Dios. Segundo, su padre es Dios y su madre es una virgen mortal. Tercero, nacen en una cueva o establo el 25 de diciembre ante 3 pastores. Cuarto, convierte de forma milagrosa el agua en vino en su ceremonia nupcial. Quinto, entra en triunfal en la ciudad montado en un pollino mientras la gente agita palmas en su honor. Sexto, después de morir, descienden al infierno y luego, al tercer día, resucita de entre los muertos y asciende glorioso al cielo. Séptimo, su muerte y su resurrección se celebran en un ágape, ritual consistente en pan y vino que simbolizan su cuerpo y su sangre. Estas son algunas de las muchas similitudes entre estos dioses y Jesús. La pregunta es, ¿por qué todo el mundo no reconoce estas notables semejanzas? Porque la primitiva iglesia romana hizo cuanto pudo para ocultarlas. Destruyó la literatura sagrada de los paganos como parte de un brutal programa cuyo objetivo era erradicar los misterios. Tarea que llevó a cabo de forma tan rigurosa que en la actualidad el paganismo está considerado muerto. Aunque ahora nos sorprendan estas coincidencias entre la nueva religión cristiana y los misterios antiguos, resultaban sumamente obvias para los autores de los primeros siglos de nuestra era. El crítico pagano del cristianismo llamado Celso decía que la nueva religión cristiana no era más que un reflejo pálido de sus propias enseñanzas antiguas. Como es natural, estas críticas fueron rechazadas por los padres de la iglesia como Justino Mártir, Tertuliano e Ireneo, quienes recurrieron a soluciones extremas, afirmando que las semejanzas eran fruto de la imitación diabólica. Utilizando uno de los argumentos más absurdos de todos los tiempos, acusaron al diablo de plagio por anticipado, de copiar la verdadera historia de Jesús antes de que sucediese en realidad, en un intento de engañar a los crédulos. Creo que estos padres de la iglesia cristiana eran tanto o más malintencionados que el diablo al que pretendían incriminar. La explicación lógica es que cuando el cristianismo primitivo se convirtió en el poder dominante, se insertaron temas populares de la mitología pagana en la biografía de Jesús, las cuales ampliaremos en el próximo video con mayor detalle. Si este material fue de utilidad para ti, suscríbete a este canal. Un solo clic basta para suscribirte y otro clic en la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Tus experiencias y punto de vista son muy importantes para nosotros. Puedes dejarlos en el cajón de comentarios.